Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Buenas noches, Saúl, y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta mesa de entrevista. Vamos a hablar sobre el contexto de la entrevista que tendremos a continuación, y es que recientemente la discusión sobre la independencia judicial en el país ha vuelto al debate público, luego que la Sala de lo Constitucional desestimara o declarara improcedente más bien una demanda de inconstitucionalidad contra la selección de Raúl Melara como fiscal general. El argumento de los demandantes es que la Asamblea Legislativa no había podido respaldar la idoneidad de ese funcionario para el cargo. Y además debemos decir que el fiscal general Raúl Melara ha sido señalado como financista y miembro del partido Arena en el pasado, y además de haber ocupado el cargo de asesor del ex candidato presidencial de ese partido, Carlos Calleja. Melara también ha sido cuestionado en las últimas semanas por designar como fiscal adjunto a un funcionario señalado de haber participado en la fabricación de pruebas a favor del empresario ahora prófugo de la justicia, Enrique Raiz. Pero la discusión y el análisis judicial también nos llevan a conversar sobre el presidente electo Nayib Bukele. Recientemente el juez primero de sentencia de Santa Tecla resolvió no alugar la petición de sus abogados de no ser juzgado en el caso de calumnia por ser presidente electo, señalaban, por lo que deberá presentarse nuevamente a los juzgados el próximo 7 de marzo. Y bueno, para analizar y comentar sobre estos temas en la agenda política y judicial de nuestro país, nos acompaña la abogada que también ha participado en procesos legales como defensora del presidente electo Nayib Bukele, Berta María de León. Le damos la bienvenida por primera vez a la mesa de entrevista de Matices y a Focos, por supuesto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Berta, iniciemos sobre la discusión respecto al fiscal general de la República. La Sala de lo Constitucional, como ya lo hemos dicho, desestimó esta demanda de inconstitucionalidad que presentaron ciudadanos respecto a la selección de Raúl Melara como fiscal general. Los magistrados han señalado en esta sentencia que la Sala está imposibilitada para examinar las cualidades personales de los seleccionados para cargos de segundo grado, señala, y que es la Asamblea la que tiene esa competencia según los criterios de selección que la misma Asamblea establezca. De alguna manera le dice, eso está en cancha de la Asamblea y no nuestra para poder señalar características del perfil de fiscal. ¿Usted considera que se ha retrocedido en materia de control constitucional con esta sala, teniendo en cuenta que teníamos anteriormente una sala que estaba mucho más presente, mucho más en el seguimiento de los procesos de las otras instituciones del Estado? Fíjese que, primero aclarar, no soy especialista en derecho constitucional, sin embargo, por el tiempo que trabajé en organizaciones de derechos humanos, tengo cierta experticia y he revisado la demanda que presentaron algunos miembros de la Iniciativa Social para la Democracia y que ha sido declarada improcedente por la Sala. Yo no quisiera decir que ha habido un retroceso. Más bien yo sí creo que en la demanda de inconstitucionalidad tenía falencias y de hecho la resolución es una improcedencia, que quiere decir que queda expedito el derecho de volver a intentarlo, pero documentando con lo que la Sala ha señalado como una falencia, que sería, los demandantes están diciendo que la Asamblea no tuvo información suficiente para decir si Raúl Melara es o no competente para el cargo de fiscal general, o el tema de la moralidad también. La Sala está diciendo, miren, pero eso se queda en términos de apreciación subjetiva, porque no me están aportando ni siquiera el dictamen de la Asamblea, ¿verdad? Sino que están cuestionando, pero son aseveraciones que no tienen un sustento, digamos, documental. ¿Usted respalda mínimo esa lectura que hace la Sala respecto a la demanda que presentaron los miembros de la ISD? Es decir, ¿usted identifica también esos vacíos para respaldar esa demanda? Yo creo que sí, y es que en cualquier acción legal usted tiene que acompañarla de una actividad probatoria mínima o indiciaria, es decir, aunque sea una copia de un documento. Si no, lo que usted está afirmando queda en el aire. Por ejemplo, el tema de que Raúl Melara es un financista del partido Arena. Yo creo que al menos debieron haber presentado. Ellos hacen alusión a una investigación periodística de Factum,
por lo menos haber adjuntado. Yo me acuerdo que Factum incorporó en su reportaje una foto de donde él aparecía y cuánto era la donación al partido, etcétera. Videos cuando aparece cantando el himno de Arena, por ejemplo, que refleja una vinculación y que para mí claramente tiene un vicio. O sea, yo no creo que Raúl Melara va a investigar al partido Arena, por ejemplo, no, ni alguno de sus miembros. Yo sí creo que eso debió sustentarse en la demanda para que le permitiera a la sala valorar si eso constituye o no una vinculación material con el partido, y creo yo que eso no, o sea, esos requisitos mínimos, en mi opinión, no los llena la demanda. Esos requisitos mínimos, digamos, de forma, entonces para que también quienes nos están escuchando, digamos, tiene que ver más con la elaboración del documento que se presentó a la Sala de lo Constitucional que con que se juzguen las evidencias como válidas, porque adolecía de evidencias al final lo que se presentó. Sí, yo creo que la demanda es bastante buena, ¿verdad? Está fundamentando. El tema es que no acompaña con la demanda la documentación necesaria para evidenciar lo que dice. Vaya, si está hablando de que Raúl Melara tiene una vinculación material con el partido, porque es financista, porque tal y tal, tiene que acompañar qué documentos están acreditando esta situación, y creo que ahí es donde se quedaron cortos. Usted decía hace unos momentos, yo dudo mucho que él investigue casos vinculados al partido Arena, lo decía de una manera muy contundente. ¿Por qué asevera esto? Mire, quizás habría que tener un poco de contexto, y yo creo, desde que yo tengo memoria, Arena siempre ha tenido como cuota la Fiscalía General de la República, es decir, en la práctica eso es lo que ocurre. La Asamblea Legislativa, los diputados hacen esas sus negociaciones en privado en las que se reparten las instituciones del Estado. Corte de Cuentas le pertenece a un partido, Fiscalía General de la República nunca la ha soltado Arena, desde los tiempos de Garrit Safie, por ejemplo, Romeo Barahona, Astor Escalante, ¿verdad? Incluso se aseguran que los adjuntos también respondan a Arena. Entonces eso, digamos, en mi opinión, eso así ha sido siempre. Trabajé 7 años en la Fiscalía y eso era un secreto a voces ahí adentro, ¿verdad? Y la gente de Arena no se toca. Los temas relacionados con el conflicto que tuvimos y el tema jesuitas, por ejemplo, el tema Monseñor Romero, son temas que no se tocan, y justamente porque Arena y sus altos liderazgos se encargan de que el fiscal le responde a ellos. Obviamente eso es un problema gravísimo en términos de Estado de Derecho y de funcionamiento del sistema de justicia. Hablando de investigaciones periodísticas, tenemos que recordar que El Faro y Revista Factum han publicado también ya que Alan Hernández, el fiscal adjunto, viajó a las Bahamas junto al empresario prófugo Enrique Raiz. Además, se dice que él participó también supuestamente en la fabricación de pruebas a su favor. El fiscal general Raúl Melara ha dicho que, por ejemplo, subirse a un avión, como lo habría hecho su adjunto, no es un delito. Usted reaccionó en Twitter y dijo esto: hay muchos fiscales de carrera en la Fiscalía con trayectoria limpia. Digan lo que digan, Alan Hernández no es confiable para ostentar este cargo de fiscal adjunto y supone un riesgo para procesos penales. ¿Cómo interpreta usted la defensa y la protección del fiscal general a su segundo al mando, a pesar de esta obvia vinculación que pone en entredicho la credibilidad de su labor? Mire, yo quisiera pensar que es desconocimiento en materia penal. Para nadie es un secreto que Raúl Melara viene del derecho privado. Él no conoce la litigación penal ni procesal penal. Las dinámicas de investigación criminal son totalmente diferentes. Y yo quiero pensar que es un poco de ignorancia, es decir, no sabe ni siquiera hacer un análisis de tipicidad, que es el primer paso cuando hablamos de derecho penal, es decir, el análisis que usted hace si la conducta que ha cometido una persona encaja dentro de un tipo penal. Y eso está clarísimo. ¿Qué es ignorancia? La decisión de haber designado a este adjunto. Sí, y la defensa que hace en medios, porque lo ha hecho en varias entrevistas, lo hizo con Pencho y Aida, lo hizo en la entrevista de la Club, y él dice, ¿pero qué es subirse a un avión de un empresario? Eso no es delito. Claro que es delito, porque ese empresario era un usuario de la Fiscalía.
que tenía un papel de víctima en unos procesos y de imputado en otros. Entonces, ¿cómo es posible que un alto funcionario de la Fiscalía esté dispuesto primero a viajar con este empresario, con sus abogados representantes a otro país, con fondos pagados por ese empresario, y todavía en el caso Corruptel hay un testigo que dice que lo vio recibir sobres con dinero entregados por Enrique Rice? Pues ahí hay una camándula de delitos clarísima. Ahora, Berta, uno no se explica cómo puede seguir, es decir, en el caso del fiscal adjunto está vinculado al caso, pero uno no se explica cómo funcionan las instituciones y las voluntades dentro de ellas cuando hay un funcionario que está vinculado e investigado un caso de conflicto de intereses, tráfico de influencias, corrupción, y después hay un fiscal que lo nombra como fiscal adjunto. Eso es una evidencia clara de cómo funciona el sistema en realidad. Por eso es que yo siempre digo, la gente habla de defender la institucionalidad, pero ¿cuál institucionalidad? Si en nuestras caras están poniendo a una persona que sale señalada, dice el fiscal general, no está señalado, está mencionado, es lo mismo. En términos de si hay una persona que a usted la menciona de haber cometido un delito, usted ya tiene una calidad de imputado. El hecho de que el ex fiscal general Douglas Meléndez no lo haya procesado, eso también dice mucho. O sea, ¿quién está detrás de Alan Hernández? ¿Quién lo está protegiendo? Hemos identificado en su Twitter también una crítica bastante clara respecto a mantener a Raúl Melara al cargo de fiscal general. Usted ha señalado cuánto tiempo más hay que pasar, cuántas investigaciones más tendrían que pasar para darnos cuenta que no es un funcionario ideal para el cargo que ostenta. Usted también ha señalado aquí características que tienen que ver con la idoneidad del cargo, de su perfil como abogado. ¿Usted piensa trasladar en algún momento esta situación un poco crítica que expresa en redes sociales a una demanda de inconstitucionalidad concreta? Es decir, ¿ha pensado usted también presentar como ciudadana de este país algún recurso y declarar ilegales o inconstitucionales Fíjese que lo he pensado, pero realmente estoy como en tantas cosas y asumo muchas veces litigios arriesgados. Entonces, y uno también se da cuenta que cuando está tocando estas fibras está bien solo, porque si ustedes se fijan, es clarísimo el problema que hay en la Fiscalía hoy por hoy, pero ninguna asociación de abogados, ninguna gremial de abogados se pronuncia al respecto. No veo al Centro de Estudios Jurídicos, por ejemplo, señalando, no veo a otras organizaciones, ni siquiera de sociedad civil, es decir, que hablan de transparencia, de anticorrupción. ¿Por qué nadie se pronuncia? ¿Verdad? Yo no pertenezco a ninguna organización, es decir, colaboro con organizaciones de mujeres, etcétera, pero me preocupa también porque asumir esta posición tan directa y beligerante obviamente me coloca en riesgo, ¿verdad? Es decir, estoy señalando hombres que están fungiendo en puestos importantes, que tienen el ejercicio de la acción penal en sus manos. Yo soy litigante en derecho penal desde hace mucho tiempo y sé que puedo enfrentar, por ejemplo, un proceso amañado como respuesta a mis críticas. Es decir, usted identifica que puede quedar sin algún tipo de protección si usted se encamina a hacer esto de una manera frontal o sin ningún tipo de respaldo en sociedad civil, lo que identifica. Sí. Lo que identifico es que no hay interés por parte de nadie de pronunciarse. Respecto al tema del pronunciamiento, muy brevemente, una de las críticas que se han escuchado sobre el presidente electo Nayib Bukele es que alrededor de esta elección no lo hemos escuchado de una manera muy contundente como sí lo hizo en esos días respecto al tema de una potencial propuesta de una ley de amnistía nueva sobre el tema de delitos cometidos en el conflicto armado, pero sobre la elección del fiscal no hemos escuchado un pronunciamiento del presidente electo. Usted como una mujer abogada que ha estado cercana a él, ¿cómo identifica esta postura? ¿Él le ha expresado algún comentario sobre esto? Fíjese que no, de ese punto específico no he conversado con él y yo creo que también está como dando el beneficio de la duda. Al final, él asumió un papel bastante crítico de las administraciones anteriores de la Fiscalía y eso tuvo también muchas repercusiones. De hecho, tenía procesos, trataron la manera de usar la Fiscalía como un instrumento para dejarlo fuera de la competencia electoral.
al final yo creo que está tomando su distancia un poco con esto, ¿verdad? Prudente, bien. De hecho, justamente vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar hablando de eso que ya Berta mencionaba, de procesos en los que está siendo juzgado el ahora presidente electo Nayib Bukele. Hacemos una pausa, estamos conversando esta noche con la abogada Berta María de León. Ya regresamos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con la abogada Berta María de León. Berta, usted participó como abogada de Nayib Bukele en un proceso de negociación entre él, Eugenio Chicas, y su esposa. La negociación tenía el objetivo de evitar el proceso judicial por calumnia en el que ahora están. El Faro publicó el audio de esta reunión de negociación y en él usted y el presidente electo Bukele reconocen que hubo un error y que se ocasionó un daño a Eugenio Chicas y a su esposa Blanca Ayala. Esta semana, en el proceso judicial, los abogados defensores del presidente electo intentaron evadir el juicio alegando inmunidad porque ahora él es presidente electo. ¿Usted ve en este recurso una medida que intenta dilatar este nuevo intento, este nuevo proceso o este proceso frente ya a un juzgado? Mire, la verdad, ya no estoy litigando en ese proceso, yo renuncié y no es un camino que yo hubiera aconsejado. ¿Por qué renunció? Podemos saber esas causas. En aquel momento renuncié porque yo estaba asumiendo un caso bastante grande que tenía un juicio de 2 meses. Entonces no podía estar dilatando el proceso de Nayib por esperarme, ¿verdad? Entonces por eso decidí renunciar. Ahora, ¿por qué es un camino que usted no habría aconsejado? Que siguieron los abogados de ir al juzgado y decir, bueno, él ya tiene inmunidad por ser presidente electo. Porque yo creo que la acción penal ya se ejerció y se ejerció previo a que él tuviera el fuero. Entonces, simplemente debe enfrentar el proceso y esa es mi opinión como abogada, ¿verdad? Es que el tema del fuero es previo al ejercicio de la acción penal. Si esta ya se ejerció, no tiene sentido, es decir, ya no se puede alegar, ¿verdad? Como una cuestión prejudicial. Entonces, por eso es que yo no lo intentaría. Ahora, en estos audios de esta reunión de negociación, que usted de hecho también ponía en Twitter, bueno, es perfectamente normal y legal que se realicen estas reuniones de conciliación. Se hablaba mucho de cómo el presidente electo reconocía que había causado un daño y que él decía, bueno, incluso si pudiera volver atrás no lo diría. ¿Cometió un exabrupto el presidente electo Bukele acusando de violación a Eugenio Chicas? Fíjese que yo creo que cuando él hablaba de haber cometido un error era porque sí está claro que al haber ventilado esta situación y haber expuesto todo lo que hay detrás de esa relación, obviamente eso ha generado un daño para la señora, para la mujer. Bueno, en este caso hay 2 mujeres involucradas. Yo creo que a eso se refería, no tanto al hecho de dije algo que fuera mentira, porque de hecho hay muchísimo más que podría salir a relucir que dejaría, creo que peor a este exfuncionario. Yo siempre, incluso a la fecha, opinaba que lo mejor era acabar ese litigio lo antes posible, es decir, no tiene sentido para mí, primero porque en todo caso la víctima de violación, ¿verdad? Según se ha establecido también con la declaración jurada de la ex esposa de él, pues está casada con él, tiene un hijo, usted no va a armar un caso si no cuenta con el testimonio de la víctima, digamos. O sea, al final, ¿qué estamos persiguiendo? En ese caso, Berta, estaríamos hablando de procesos diferentes, porque en el que se está llevando a cabo es un tema de calumnia, es decir... Sí, yo creo que es un litigio sin causa y eso fue lo que siempre le dije. Entonces, ¿para qué te vas a envolver en un litigio, tantas audiencias, tanto desgaste? Porque obviamente un candidato presidencial siendo visto en los tribunales tan frecuentemente no es muy agradable que digamos. Entonces, por eso es que yo siempre insistí, reunámonos, conversemos y lleguemos a un acuerdo. Hay un tema de fondo también en la discusión sobre la solicitud que hizo la defensa ante el juzgado de que él no se presentaría ya que había sido entregadas las credenciales de presidente electo, y sobre eso entraba la discusión sobre si aplicaba en él este
fuero y también la capacidad que tienen los funcionarios públicos de tener ese tipo de inmunidad ante procesos judiciales. Para el caso de un presidente electo de la República, y eso también nos gustaría conocer, usted ha dicho la acción penal inició mucho tiempo antes de que él asumiera, pero en caso que él ya ha sido electo, ¿ese tipo de protección sigue siendo vigente en otro tipo de juicios? ¿Él ya ahora queda, digamos, exento de poder atender juicios que vienen en adelante? En ese momento, antes de asumir el 1 de julio. La situación ha cambiado completamente desde el momento que es un presidente electo, es decir, su estatus ha cambiado. El tema por el que yo no estaba de acuerdo que se alegara fuero en los otros procesos que ya iniciaron es justamente porque ya se ejerció la acción penal, ya no es oportuno. Pero ahora, si la Fiscalía, por ejemplo, quisiera sacar uno de los casos que estaban armando con toda urgencia en la administración de Douglas Meléndez, a estas alturas ya no podría hacer ese ejercicio de acción penal. ¿Qué casos, ¿verdad? por ejemplo, Berta? La Corte Suprema de Justicia certificó para que se investigara un tema de posible evasión de impuestos, ¿verdad? Sí. Cuando declaró que no había lugar a formación de causa por el tema de enriquecimiento. Y ese es un caso que se estaba manejando bastante hermético por parte de la administración de Douglas Meléndez. Nosotros como abogados pretendimos mostrarnos parte y ejercer el derecho de defensa, ¿verdad? Y no nos permitían. ¿Y conoció usted a profundidad este caso? Sidney Blanco también en esa entrevista señaló que él consideraba que existían indicios, creo que esas son las palabras que dice, si no pues rectificaremos, respecto a un potencial fraude de ley. Él mencionó esto, por el hecho de poder evadir la manera en la que él podía recibir utilidades de la empresa de publicidad. ¿Conoció usted a profundidad este caso? No, no lo conocí, porque yo solamente trabajaba en los casos en materia penal. El proceso que siguieron ante la sección de probidad no lo conozco. No. Berta, usted es abogada defensora de mujeres que habían sido acusadas por homicidio cuando en realidad ha quedado demostrado que han sufrido condiciones de parto extrahospitalario. Y esto en parte obedece a la rigidez de la ley, ya vamos a hablar de eso, pero también tiene que ver con la falta de empatía desde instituciones del Ejecutivo como el Ministerio de Salud y también por supuesto con la actuación de otras instituciones como la Fiscalía y el sistema judicial mismo. En este programa, Federico Anliker, como secretario general de Nuevas Ideas, dijo que él, como el partido, eran pro vida. Por su cercanía con Bukele, ¿usted ve la posibilidad de que un ejecutivo de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, y Gana, impulse una reforma desde el Ejecutivo que avance en este tema, despenalización absoluta del aborto? Yo creo que sí. Yo creo que a Nayib le rodean un montón de mujeres muy capaces y que conocen la realidad, sobre todo de muchas mujeres en condición de pobreza. Yo sí estoy esperanzada de que van a tener una posición bastante progresista en ese caso. Eso no significa que se va a despenalizar por completo, es decir, como un ejercicio de autodeterminación de la mujer, sino por las causales, las 4 que ya están. De hecho, Nayib se ha pronunciado a favor de una, que es cuando está en riesgo la vida de la madre. Yo sí creo de que vamos a lograr algún impulso por parte del Ejecutivo. Ahora, eso sería contrastante con lo que nos dijo a nosotros Federico Anliker, que decía, bueno, Nuevas Ideas es pro vida. Y en ese calificativo pro vida, sabemos, han estado amparadas todas las corrientes y organizaciones que en realidad se oponen a cualquier tipo de despenalización. Yo creo que al final eso, y creo que Nayib lo aclaró, revela una posición personal, ¿verdad?, de Federico. Y yo creo que en todos los partidos hay personas que están a favor y en contra. Y a veces un poco el argumento soy pro vida es porque no conocen realmente de lo que están hablando y lo reducen a vida, muerte, ¿verdad? Berta, hay un punto interesante cuando usted dice, creo que sí, es posible avanzar con una iniciativa por parte del presidente electo una vez que llegue el Ejecutivo de algún avance en materia de despenalización del aborto. Sin embargo, en su plan de gobierno, y sabemos que esta, si bien es una agenda legislativa, el tema de despenalizar el aborto, la iniciativa de ley del presidente pesa. Y no vimos dentro de su plan de gobierno una iniciativa encaminada a este punto. Vemos otros aspectos a nivel de temas de género que sí están muy vinculados al movimiento social, muy puntuales, que son retomados incluso de una plataforma de demandas de mujeres, pero el tema aborto no. Sigue siendo de alguna manera para el presidente electo un tema que le genera cierta reserva. Usted que
ha estado muy activa en esos temas y que conversó con él? Yo creo que no necesariamente tiene que asumirlo él de manera personal, es decir, pero a través de sus ministros, por ejemplo, hay que ver quién va a ser la ministra de Salud, por ejemplo, que puede impulsarlo con evidencia, porque tiene acceso a los datos de los hospitales nacionales, etcétera. Entonces yo sí creo que así va a ser, que a través de sus ministros, a través de sus funcionarios de ISDEMU y de otras instituciones que espero yo, sean lideradas por mujeres, ¿verdad? Y que al final sea un reparto o sea por meritocracia, capacidad, conocimiento de los problemas de la gente. Yo creo que sí. Estoy esperanzada. Pero sí coincide que ha sido demasiado cauto durante la campaña electoral en pronunciarse sobre el tema, es decir, se alejó mucho, no se mojó a pronunciarse directamente sobre algo. Y yo creo que tiene sentido, ¿verdad? Yo no soy política, es decir, no hago política partidaria, no entiendo el tema de que eso me va a restar votos. Al final yo valoro mucho cuando dicen y asumen una posición frente a un tema, pero yo creo que eso fue un poco lo que pasó. Él no quería arriesgar a que mucha gente conservadora del país no votara por ese tema. Ahora, Berta, en el corto plazo, digamos, estamos a 2 años de las próximas elecciones legislativas. ¿Ve probable que el presidente electo incida en la bancada de Gana para promover estas reformas legislativas? Digo, Gana es al final el partido que lo acompañó en estas elecciones. ¿Ve esa probabilidad en el corto plazo que esa discusión se abra nuevamente en la Asamblea Legislativa con la bancada de Gana? Y esperemos que sí. Y yo estoy como muy a la expectativa. Creo que al final Nayib no le debe nada a Gana, todo lo contrario. Es decir, y la gente que votó no votó por Gana, pues. O sea, y eso es bien sencillo de hacer sumas. Entonces, y yo creo que Nayib lo sabe también, es decir, no se siente comprometido y si la gente de Gana es, digamos, como sabe analizar este escenario, creo que debería de acompañar esas iniciativas que puedan venir de Nayib y así son ellos los que necesitan y van a crecer si hacen eso. Berta, como lo hemos consignado en sus respuestas, usted es una mujer que ha estado de alguna manera cercana al presidente electo. ¿Se le ha ofrecido a usted algún cargo en el gobierno entrante? No. Hemos hablado, porque le he insistido mucho que tiene que ser cuidadoso al momento de escoger, ¿verdad?, su gabinete. Tiene que rodearse de personas capaces, honestas, y hasta cierto punto leales al proyecto de él, ¿verdad? Porque mucha gente hemos visto en gobiernos del frente que estaban trabajando para el gobierno, pero pasaban información, entonces eso no se puede permitir también. Pero concretamente no hemos conversado, ni él me ha ofrecido. Más bien yo le he insistido en el tema de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Pero no tengo una propuesta formal de él de hacer algo por eso. Cuando dice le he propuesto algo en seguridad, ¿es que usted le ha mostrado su interés en asumir alguna cartera de seguridad? Sí, le he mostrado mi interés en esa cartera. ¿En cartera de seguridad pública? De seguridad. Debemos entender que usted estaría entonces dispuesta a aceptar un cargo en esta cartera, por ejemplo, dentro del Ejecutivo de Nayib Bukele. Sí, considero que tengo capacidad. Conozco la fiscalía, conozco el sistema de justicia, conozco la situación de las cárceles, de las comunidades en el tema de prevención de violencia, entonces creo que algo podría aportar. Muy bien. Bueno, Berta, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche y bueno, estaremos pendientes también de su desempeño y de todas también las opiniones y precedentes que y de va lo que marcando. piensa el presidente electo de esa propuesta concreta. Gracias, Berta. Sí, gracias. Bueno, nosotros cerramos aquí esta entrevista de Matices, pero tenemos más contenidos en Focos. Esta noche estuvimos conversando en nuestra mesa con Berta María de León, abogada.